Bueno, temporada 1, episodio 2. ¿Por qué la ansiedad no siempre es el problema? Bienvenidos nuevamente a La Vida Interior. En el episodio anterior hablamos sobre la diferencia que existe entre el mundo exterior y el mundo interior. Hablamos de cómo gran parte de nuestra vida transcurre intentando responder a las exigencias del mundo externo, mientras que muchas veces dejamos en segundo plano o para después todo lo que ocurre dentro de nosotros. Y justamente ahora, hoy, quiero que conversemos sobre algo que aparece con mucha frecuencia, sobre todo que lo observo bastante en consulta, que es la ansiedad. Pero no quiero hablar de la ansiedad como normalmente se suele hablar, ¿no? No quiero hablar, por ejemplo, de solamente síntomas, ¿no? No quiero hablar solamente de técnicas para controlarla. Quiero que nos hagamos una pregunta un poco más distinta. ¿Y si la ansiedad no fuera realmente el problema en sí? Sé que esta pregunta puede parecer un poquitito extraña, porque cuando una persona siente ansiedad, normalmente lo que quiere es que desaparezca, ¿verdad? Quiere dejar de sentir esa sensación desagradable de presión, por ejemplo, en el pecho. Quiere dejar de tener que pensar tanto. Quiere dejar de anticipar problemas o escenarios catastróficos. Quiere volver a sentirse nuevamente tranquila esa parte. Y eso es completamente válido, ¿no? Es comprensible. Pero a lo largo de los años he observado algo que se repite una y otra vez. Que muchas personas llegan a consulta convencidas, por ejemplo, de que la ansiedad es el problema principal que tienen. Y sin embargo, cuando comenzamos a explorar, a profundizar, a sumergirnos cada vez más en este mundo interno, descubrimos que la ansiedad muchas veces está intentando comunicar algo. Es más bien como una alarma. Y cuando una alarma suena, podemos enfocarnos exclusivamente en apagar el sonido si queremos, ¿no? Lo podemos hacer. O podemos preguntarnos por qué se activó. Y desde esa perspectiva la ansiedad deja de ser un enemigo y comienza a transformarse en una señal, porque la observamos desde este nuevo enfoque. Y esta es una invitación que hago a todos los que puedan estar ahora escuchando, porque si han escuchado este segundo episodio es porque algo les hizo clic, hay un interés, y esta justamente es una invitación para poder experimentar y tomar cada vez más conciencia de lo que está ahí detrás de la ansiedad en sí. Siguiendo con esta lógica, una señal que nos invita a mirar algo que quizás hemos estado ignorando durante mucho tiempo. A veces es una necesidad emocional que logramos descubrir. A veces tomamos conciencia de lo agotado que estamos, no solo emocionalmente, sino que también físicamente. En las sesiones he podido observar bastante eso. La necesidad de escuchar al cuerpo, de que el cuerpo pide dormir, ¿no? Tener un sueño reparador, un sueño que permita que al día siguiente te despiertes renovado de energía. No sé si les ha ocurrido a algunos que van a dormir en medio de la rutina y es como que cierran, abren los ojos y es el día siguiente, o sea, siguen sintiendo que no descansan, siguen sintiendo la tensión, la presión en el cuerpo, la mente que no para. Y a veces, muchas veces, esta rutina se refuerza y la atención se va hacia el exterior, que no es que ese sea el problema, ¿no? O sea, el mundo exterior está muy bien, pero como bien mencioné en el podcast anterior, no existe una cultura colectiva o social que permita también buscar instancias de equilibrio, ¿no? O de por lo menos tomar conciencia de lo importante que es el equilibrio, de también darle la atención a ese espacio. Y cada uno de nosotros es el único capaz y
suficiente, con dar ese espacio, más que adquirir esto por fuera o por otra persona. No es algo externo, esto es algo completamente interno, es un camino de reencuentro, porque muchas veces personas construyen su vida solo para cumplir expectativas que son ajenas. A veces que son ideas que se han instalado sin cuestionarse si se desean tener o no. Se adaptan por la cultura, por la influencia de los padres, por las experiencias de vida. Y a veces es una desconexión profunda con uno mismo, ¿no? Natural. Me genera desagrado, entonces el cuerpo busca, la mente busca alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Y aquí es donde para mí aparece una observación importante, porque muchas personas funcionan muy bien hacia afuera, trabajan, cumplen, responden hasta destacadamente, se hacen cargo de otros a nivel emocional, a nivel económico, parecen verse fuertes por fuera, parecen y se muestran siempre muy eficientes, con resultados concretos, y parecen en pocas palabras estar muy bien. Pero cuando comienzan a hablar de qué es lo que ocurre dentro de ellos o de ellas, aparece algo ahí diferente, ¿no? Casi siempre observo que se empieza a manifestar el cansancio, esta desconexión previa de desbalance en el que se prioriza el exterior y se ignora esa necesidad, ese grito interno incluso, de pedir, por favor, necesito dormir, ¿no? Necesito descansar, necesito un día, 2 días, horas. También he podido observar que aparece vacío, ¿no? La experiencia de sentir ese vacío, desorientación, desconexión. Y es ahí donde me gusta volver a hacer esta pregunta, que ¿qué pasaría si la ansiedad no estuviera intentando destruirte? Porque podemos verla así. Hay personas que odian esa parte de sí mismas. ¿Qué pasaría si la ansiedad no estuviera intentando destruirte? Cierra los ojos, vuelve a preguntarte esta pregunta, pero esta vez en conciencia de cómo resuena en todo tu cuerpo. Chequea si esta sensación corporal te tensa, te aprieta o más bien te relaja. Inhalas profundo, lento, tomas conciencia de tu cuerpo. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. Vas a resonar y vas a comparar las sensaciones con la respuesta anterior. ¿Qué pasaría si estuviera intentando, esta ansiedad, mostrarte algo? ¿Qué sería? Inhalas, resuenas. ¿Qué pasaría si estuviera intentando mostrarte algo? Sueltas y comienzas a coger todo lo que venga. Puede que vengan palabras, recuerdos, personas. Lo coges, lo observas y chequeas cómo se expande la sensación de resonancia en todo tu cuerpo. Percibes mayor contracción, relajación. Comparas esa sensación física con la respuesta anterior, la pregunta anterior. Porque cuando observamos la ansiedad únicamente como desde los lentes de que es el problema, entramos automáticamente en una constante lucha contra uno mismo,
contra nosotros mismos. Y se activan defensas muchas veces automáticas. Hay defensas psicológicas que son de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, que son las más básicas. Intentamos no sentir. Intentamos distraer la atención, intentamos controlarnos. Muchas veces se puede hablar de regulación emocional, pero no necesariamente es regulación emocional, muchas veces es este bloqueo emocional. Intentamos volver rápidamente a la normalidad. Pero cuando más se lucha contra una señal concreta, que se detecta, que se observa, que se toma conciencia, menos escuchamos lo que intenta decir, ¿no? Porque viene este bloqueo, esta defensa, ¿no? Casi automática. Y aquí es donde quiero invitarte a pensar, a profundizar, a reflexionar. Imagina por un momento que tu ansiedad pudiera hablarte. Cierra los ojos, respira profundo. Permite este momento para conectarte contigo, con tu respiración. ¿Qué crees que intentaría decirte? Repito, si imaginas por un momento que tu ansiedad pudiera hablarte, ¿qué crees que intentaría decirte? Tomas conciencia de las sensaciones físicas en tu cuerpo. ¿Qué aspectos de tu vida señalaría, por ejemplo? ¿O qué áreas? ¿Qué necesidad olvidada intentaría mostrarte? ¿Qué conversación pendiente intentaría abrir? Con estas preguntas no te estoy pidiendo que necesites responder ahora, ¿no? Simplemente el hecho de permitirte hacer esa pregunta y que resuene, que permanezca contigo, que se active, es suficiente. Porque muchas veces las respuestas importantes aparecen cuando dejamos de intentar encontrar las cosas a la fuerza, ¿no? Aparecen de forma más natural, espontánea, sin tanto esfuerzo, de forma armónica. Cuando se comienza a observar con mucha más honestidad, con más autenticidad, con más integridad. Y quizás ese sea uno de los primeros pasos del trabajo interior. Pasar, por ejemplo, de preguntarnos ¿cómo elimino esto? Que me duele, que me molesta, que no lo quiero integrar. A preguntarnos ¿qué intenta mostrarme esto? Y es realmente interesante cómo van surgiendo a poco respuestas que son preconceptuales, ¿no? Que vienen antes de que se active la zona más racional del cerebro. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y compartir una mirada que engloba justamente el trabajo que realizo con mis pacientes, en el que se enfoca la atención muchas veces en una sensación físicamente sentida de una situación. Y que muchas veces llevar la atención al cuerpo genera el efecto de que un paso en el cuerpo equivale a muchas veces 1000 pasos en la mente. Si observamos el concepto del ser humano bajo tres líneas que se trenzan, igual que una trenza, que están siempre unidas, en armonía, de forma equitativa, diría que es el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Y cuando las tres están en coherencia interna, se activa esta base
esta zona centro, que es la zona de poder, que es un estado de tranquilidad interna, que es más bien el espacio fértil que nos abre la puerta a entrar a conocernos, ¿no? Porque la idea es caminar en este mundo desconocido, pero desde la tranquilidad. Desde ahí surge la autenticidad, lo espontáneo, lo creativo. Bueno, continuando con la idea, me gustaría proponerte ahora una idea que por lo menos yo considero fundamental, ¿no? Si muchas veces creemos que el sufrimiento viene exclusivamente de todo lo que nos ocurre, ¿no? O del mundo externo, pero desde una mirada un poquito más profunda o diferente, gran parte de nuestro sufrimiento proviene también de la relación, y aquí quiero que se escuche bien, de la relación, repito, de la relación que construimos, de la relación que construimos con eso que nos pasa o eso que nos ocurre. Por lo tanto, aquí hay un 50% de responsabilidad, ¿sí? Y acá quiero de alguna manera poner de forma súper gráfica que hay dos formas de caminar frente a la vida, bajo mi perspectiva existencial. Y la expongo porque es coherente a como yo también trabajo. Puedes caminar desde la víctima o desde el protagonista. Caminar desde la víctima es un camino cómodo, es un camino conocido, incluso hasta seguro. Es un camino predecible, pero sin embargo ese camino te limita permanentemente, te hace sentir más tenso. En cambio, por otro lado tenemos el camino del protagonista, que es un camino incómodo, es un camino más largo, pero es un camino que es muy honesto, que te permite hacerte responsable, ¿no? Sabe que está en tus manos la posibilidad de desaprender, de aprender, de experimentar, de abrirse a la experiencia, de soltar el miedo a la equivocación y avanzar hacia un desarrollo continuo. Por lo tanto, por más que existan situaciones en nuestra vida que sí nos han afectado, experiencias por ejemplo traumáticas o experiencias de abandono profundo, de dolor, ¿no? De estrés agudo, que no podemos evitar, que quedó registrado en el cuerpo físico, celular también, ¿no? Neuronal, toda esa experiencia de dolor, existe la posibilidad de desprogramar, de limpiar y de soltar voluntaria y conscientemente esa experiencia. Ya el hecho de estar en un estado profundo de respiración lenta y de conexión con esa nueva sensación, o más bien conocida sensación, las palabras también crean realidad, son órdenes que se les da al cuerpo. Entonces existen maneras de intervenir a través del cuerpo directamente, otras a través del lenguaje, como este último ejemplo, y también a través de las emociones. Ese es el arte que tiene el trenzado del que hablo, de que está permanentemente presente, ¿no? Y desde una mirada mucho más profunda, gran parte de nuestro sufrimiento, como dije antes, proviene de esta relación que vamos construyendo con todo lo que nos va pasando. Entonces es una historia diferente la que cuenta la persona que es protagonista de su vida a la persona que es víctima de su vida. Y aquí estamos en un tema que a mí por lo menos me interesa bastante, que es el terreno en sí de las interpretaciones, ¿no? Vivimos en mundos interpretativos. Y aquí quiero dar el ejemplo de y preguntar, ¿el pasto es verde? Lo vemos verde.
Y puede que muchos me digan, no, el pasto es verde, pero si todos fuéramos daltónicos, o más bien que tú estés en un lugar donde hay puros daltónicos, podrías ver que el pasto es verde y todos los daltónicos van a ver que el pasto es rojo. ¿Mm? Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón ahí? Y puedes decir, tú porque tú tienes los ojos sanos, claro, pero si la condición fisiológica de la normalidad estadística hace que por cantidad las personas perciban un color diferente, la normalidad sería ver el pasto rojo. Entonces la invitación a esto es que realmente no tenemos acceso concreto a saber cómo las cosas realmente son, solo tenemos acceso a cómo las podemos observar. La observación es inocente, la observación va en conjunto con pensamientos, va en conjunto con acciones, va en conjunto con hábitos, va en conjunto con una forma de caminar y de moverse en el mundo. Entonces, los demás ven lo que ven, uno dice lo que dice y los demás escuchan lo que escuchan, ¿no? Por eso es muy importante ir verificando con otros la información que vamos entregando. Y en el terreno de las interpretaciones, dos personas pueden vivir una experiencia muy, muy parecida. Sin embargo, pueden experimentar niveles de ansiedad completamente distintos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no respondemos únicamente a los hechos, ¿no? Respondemos al significado que le atribuimos a estos hechos. Es como que tienes unos lentes de diferentes colores y puedes ver el mundo también distinto, ¿no? Puedes ver el mundo color rosa, lo puedes ver negro, ¿no? Respondemos, por ejemplo, las historias que nos construimos nosotros mismos, de forma consciente y de forma inconsciente, siendo las inconscientes las más profundas y las que realmente están programando las acciones que realizamos, de las que muchas veces creemos que somos víctimas, pero o se nos escapa ese control, ¿no? Nos respondemos, por ejemplo, las conclusiones que vamos extrayendo. Respondemos a las creencias que sostenemos acerca de, por ejemplo, de quiénes somos, ¿no? De nosotros mismos y también del mundo. Por ejemplo, una persona puede cometer, no sé, una equivocación y pensar, oh, me equivoqué, ¿no? Mientras que otra persona puede pensar, soy un fracaso. El hecho puede ser el mismo, exactamente el mismo, pero la interpretación completamente distinta. Y las consecuencias emocionales también van conectadas, ¿no? Y no es inocente. Esto, cuando se transforma en un hábito permanente, las conexiones neuronales se vuelven más fuertes y pasan a cambiar la estructura de axón a axón. Por lo tanto, el lenguaje en sí puede impactar en la estructura fisiológica del cuerpo. O sea, podemos crear nuestras propias enfermedades o sanarnos también de ellas. Entonces, por eso me gusta decir que la ansiedad no siempre nace de la realidad. Muchas veces nace de la conversación que estamos teniendo con esa realidad. Y esa conversación suele ser tan automática que ni siquiera nos damos cuenta de que existe, ¿no? A veces llevamos años y años hablándonos de una determinada manera, años exigiéndonos más, años sintiendo que nunca es suficiente por más que lo intentamos, años intentando demostrar nuestro propio valor, o años intentando controlar todo lo que en realidad no podemos realmente controlar, ¿no? Y llega un momento en el que este sistema comienza a agotarse y aparece la ansiedad, ¿verdad? Y pensamos que el problema en sí es la ansiedad, ¿no? Lo encasillamos, le ponemos nombre, ¿no? Y sacamos un poco de nuestro espacio, cuando en realidad podría ser más bien un resultado de algo que lleva mucho tiempo que está pasando, que está oculto,
por eso quiero invitarte a observar algo durante esta semana, por ejemplo. No solamente tus emociones, sino que también los pensamientos, ¿no? Como dije, cada palabra, cada lenguaje, pensamiento que tenemos también es lenguaje, no es inocente, tiene un impacto directo en nuestra estructura neurológica. Especialmente, por ejemplo, los pensamientos que aparecen de forma muy automática, ¿no? Y rápida. Muchas que son, no nos damos cuenta, que son inconscientes, ¿no? Por ejemplo, aquellas que son o que parecen verdades absolutas, ¿no? Que llegan con esa carga emocional absolutista, porque muchas veces no son los hechos, ¿no? Son más bien las interpretaciones, eso es lo que yo me he podido dar cuenta. Y cuando comenzamos a distinguir con claridad entre hechos separados, ¿no? Una línea gruesa, hechos de las interpretaciones, aparece algo muy importante que yo llamo libertad. Porque si una interpretación fue aprendida, por ejemplo, también significa que puede revertirse, ¿no? O sea, se puede revisar, se puede desaprender y volver a aprender otra habilidad. O sea, aquí quiero dejarte algunas preguntas para que las respondas, o sea, no para que las respondas inmediatamente, sino para que las puedas habitar un momento, ¿no? Dejar resonar ahí durante los días. Me pregunta uno, ¿qué aspecto de mi vida, repito, qué aspecto de mi vida estoy intentando controlar constantemente? ¿Qué aspecto de mi vida estoy intentando controlar constantemente? Cierra los ojos, respira profundo. ¿Qué se te viene como respuesta? ¿Qué aspecto de mi vida estoy intentando controlar constantemente? Pregunta número 2. ¿Qué ocurriría si dejaras de luchar durante unos minutos contra todo lo que estás sintiendo? ¿Qué ocurriría si dejaras de luchar durante unos minutos contra todo lo que estás sintiendo? Inhalas, chequeas cómo resuenan estas palabras, estas preguntas en tu cuerpo. La siguiente pregunta, ¿qué necesidad lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada dentro de ti? ¿Qué necesidad lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada dentro de ti? Inhalamos profundo, retenemos, exhalamos. Chequea cómo responde el cuerpo. Y agrega ahora la siguiente pregunta. ¿De qué manera estoy contribuyendo yo mismo a mantener esto que me hace sufrir? ¿De qué manera estoy contribuyendo yo mismo a mantener esto que me hace sufrir? Pueden ser cosas o acciones que realizas o cosas que no realizas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo que hace que se mantenga este estado de sufrimiento? Inhalamos profundo, retenemos, exhalamos. Chequeas cómo se siente en el cuerpo, recibes las respuestas. Y esta última es una pregunta especialmente importante, que marca una diferencia enorme. O sea, la diferencia entre sentirse víctima de la propia experiencia y comenzar a convertirse en el protagonista de ella. Ser protagonista no significa tener control sobre todo, significa más bien el acto de reconocer que siempre existe algún espacio desde el cual podemos responder de forma distinta, ¿no? Es una apertura. Y precisamente por eso quiero compartir contigo una pequeña herramienta, ¿no? Esta herramienta no pretende resolver todo, no pretende eliminar la ansiedad,
ni tampoco pretende cambiar tu vida en una semana. Simplemente pretende ayudarte a desarrollar una capacidad que yo por lo menos considero esencial, ¿no? Es la capacidad de observar, de conocer al observador que eres. Y durante los próximos 7 días me gustaría invitarte a realizar un ejercicio muy simple, 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, por lo menos durante un minuto. ¿Sí? Preguntarte solo 3 cosas. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? En el pecho, en la garganta. Y la tercera es qué intensidad del 1 al 10 tiene, siendo 10 lo máximo y 0 lo mínimo. Repito, el ejercicio 3 veces al día, por un minuto, mañana, tarde, noche. Primera pregunta, ¿qué estoy sintiendo ahora? La idea es que te conectes con esa pregunta. Segundo, ¿dónde lo siento en mi cuerpo? Tercero, ¿qué intensidad de 0 a 10 tiene? Nada más. No intentes corregir, no intentes cambiar nada, no intentes mejorar nada, solo observarlo. ¿Bien? Solo podemos actuar en el mundo que podemos ver. Si no podemos observar, no vamos a poder avanzar ni actuar, no va a existir, ¿no? O sea, porque muchas personas intentan intervenir sobre las cosas que no han aprendido a observar, ¿no? Y la observación consciente es uno de los primeros pasos que van a ser autorregulación emocional, ¿no? O regulación emocional, hablando en términos bien generales. Es difícil regular algo que no conocemos. Me pregunto si es posible. Es difícil comprender algo a lo que no le estamos o nunca le prestamos atención. Entonces, quizás esta semana no necesites resolver nada en particular. ¿Sí? No, soltar esa exigencia, más bien, quizás solo necesites comenzar a mirar. Y antes de tener expectativas, simplemente el hecho de que puedas aplicar este ejercicio, anotar, registrar y observar después en estos 7 días, te va a permitir tener de a poco el entrenamiento de tener más conciencia y autoconciencia emocional, ¿no? Saber qué estás sintiendo, en qué intensidad. Y ya esa es un camino que te permite observarte, conocerte un poco más. Porque como te digo, quizás solo necesites comenzar a mirar. Bueno, y antes de despedirme quiero dejar una pequeña reflexión. Si la ansiedad muchas veces es una señal, ¿no? Siguiendo esta lógica, como la alarma que daba el ejemplo antes. Si las emociones muchas veces son mensajes y si el mundo interior intenta comunicarse con nosotros constantemente, permanentemente, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién recibe esos mensajes? ¿Quién crees tú que es el que recibe los mensajes? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Y muchas veces el cuerpo comienza a hablar mucho antes de lo que nosotros aprendemos a escucharlo. O sea, fisiológicamente todo el cuerpo envía millones de señales a la mente para que la mente decodifique e interprete qué le pasa al cuerpo. Muchas respuestas a las que yo logro acceder mediante el trabajo en las sesiones con pacientes es justamente preconceptual. O sea, es este flujo emocional al que llaman experiencing, ¿no? Que es el flujo emocional espontáneo, presente, y al ser preconceptual es que vienen impulsos y señales del cuerpo físico a la mente, así como viceversa. Pero muchas veces la mente nos engaña, la mente
a veces cree que sentimos de determinada forma. La mente nos conduce hacia una dirección que muchas veces el cuerpo rechaza o discrepa. Y la mayor parte de las veces, cuando la mente dice una cosa y el cuerpo otra, normalmente el cuerpo es el que está hablando desde la coherencia interna. Muchas veces la mente habla desde los prototipos y las racionalidades que muchas veces están desconectadas de este mundo interno, o sea, de esta identidad, ¿no? Por falta de conciencia, no por egos o por alguna patología necesariamente, ¿no? Entonces, si el cuerpo recibe todo el tiempo estos mensajes, me parece que es muy importante comenzar a escuchar, a empezar a afinar el sentido de identificar estas pequeñas señales que el cuerpo recién comienza a enviarnos, para no tener que esperar a que llegue un colapso, que llegue una crisis de angustia, a que llegue un momento de explosión emocional para decir, ¿sabes qué? Sí, tengo que pedir ayuda o trabajar en algo en mí, ¿no? O que alguien que queremos diga, o vas a sesión y no continúes. Entonces, esas experiencias tan naturales, tan propias del desarrollo personal en la vida, eh, son procesos que se dan únicamente cuando abrimos este camino hacia el interior, cuando salimos de esa zona de confort y entramos en la zona incómoda, ¿no? Bueno, de eso quiero conversar en el próximo café, en el próximo episodio. Es un episodio bien importante porque vamos a explorar cómo el cuerpo expresa lo que la mente muchas veces intenta ignorar. Y el capítulo próximo se llama Cuando el cuerpo habla por ti. Y y hasta entonces quiero dejarte con una última pregunta, ¿no? ¿Qué parte de ti está intentando ser escuchada ahora, en este momento? ¿Qué parte de ti, inhalamos profundo, retenemos, exhalamos, está intentando ser escuchada? ¿Qué parte de ti está intentando ser escuchada en este momento? Bueno, me tienes que responder ahora, te dejo la pregunta abierta. Y bueno, gracias por acompañarme una vez más en este espacio de la vida interior.